¿Es cierto eso que dicen de Es un Dios? ser personal Si he perdido Está la fe, presente en el mundo a con través. el que se puede hablar. ¿cómo puedo recuperarla? Prefiero no plantearme la existencia de Dios y vivir indiferente a la religión. ¿Es factible? Sí, desde luego que puedes vivir dándole la espalda a Dios, aunque es una postura poco razonable y nada recomendable. Creo que tenemos la obligación, existe la necesidad de buscar la verdad, de poner los medios para alcanzarla y una vez conocida la verdad, asumirla, abrazarla, practicarla. Si no buscáramos la verdad, podríamos hacernos culpables de nuestra ignorancia. Un chico que no asistiera a clase tiene la obligación de llamar a algún amigo suyo si sospecha que al día siguiente puede tener examen. No le valdría decir, es que no vine a clase. De seguro que si al día siguiente fuera fiesta, este alumno llamaría a sus amigos diciendo, oye, ¿vais a ir al cine o qué? ¿Qué plan tenemos? Es cuestión de interés. Todos tenemos interés, hemos de tener interés por conocer a Dios, por conocer la verdad, porque eso influye en nuestras vidas, nos hace ser más realistas. La religión influye mucho en nuestra vida. El cristiano es un hombre muy realista. La religión le hace ser realista. Sabemos que estamos en esta tierra para hacerla mejor a través del trabajo, pero sabemos que esta tierra no es la morada definitiva, que estamos de paso. Y además es un paso muchas veces incierto, quebradizo, un dolor de cabeza, un señor dolor de cabeza nos deja cao cero. El cristiano conoce sus limitaciones, pero también conoce su verdad más íntima. Sabe el cristiano que es hijo de Dios, que no está llamado a cualquier felicidad, que está llamado a vivir con Dios. Vivir con fe o vivir sin fe. Vivir sin fe es como moverse en una casa con las luces completamente apagadas. Iríamos golpeándonos contra los muebles, a diestro y siniestro. Vivir con fe es vivir con algo de luz que nos permite ver los obstáculos y avanzar hacia la meta que tenemos propuesta. ¿Es cierto eso que dicen de Dios, que está presente en el mundo a través de los santos? Conocer a tantas personas que están llenas del amor de Dios es una experiencia única que nos lleva a Dios. Había una vez un abogado francés de la ciudad, vivía en Lyon. Este abogado era tan prestigioso como descreído. Y un día dijo, voy a ir a Ars. En Ars vivía el cura de Ars, el santo cura de Ars, que ya tenía fama de santidad en vida. Personas de toda Francia, de las más diversas regiones, iban a confesarse con el cura de Ars. Y este hombre, este abogado de Lyon, dijo, vamos a ver qué hay de este curita. Volvió a su ciudad y les decía a sus amigos, he visto a Dios en un hombre. La Madre Teresa de Calcuta fue un periodista a entrevistarla y se la encontró limpiando a un leproso moribundo. El leproso acabó muriendo en los brazos de la Madre Teresa de Calcuta. El periodista se quedó impresionado y le dijo, Madre, yo esto no lo haría ni por $1.000.000. Y la Madre Teresa de Calcuta, con aquellos ojos pequeños, aquellos ojos dulces que tenía, le dijo, yo tampoco. Yo lo hago por amor de Dios. Conocer a personas que luchan por amar a Dios es una experiencia única que nos lleva a Dios. Las personas que luchan por amar a Dios acaban siendo un reflejo más o menos intenso de Dios. Son ejemplos para todos nosotros. Podríamos decir que las personas que luchan por amar a Dios llevan a Dios con la misma fuerza que los milagros. ¿Eso de los milagros no le parece algo increíble? Un milagro no es un truco de magia, una mano vacía, sin nada, y de repente se cierra, ¡fum!, y aparece una carta. Yo esto no sé cómo se hace, sé el truco, pero no sé cómo se hace. La curación de un enfermo, de un paralítico, que un cáncer de repente ya no está, son hechos
que sin Dios tienen difícil explicación. Son milagros. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, no creía en los milagros. Él un día dijo, caramba, vamos a demostrar que Lourdes es una gran patraña, es un gran embuste. Y Alexis Carrel se subió en un tren para ir con esa misión a Francia, a Lourdes. En Lourdes hay una oficina médica donde trabajan doctores de diversas nacionalidades y distintas ideologías. Estos doctores tienen como misión ver los enfermos que entran a Lourdes, cómo están y cómo salen, y si ha habido curación. Hay un libro de reciente publicación, Curaciones Milagrosas Modernas, en las cuales se recogen todos estos milagros que han sucedido en Lourdes, de la última época de Lourdes, y están profusamente documentados. La firma de los doctores atestigua que esos sucesos no tienen explicación médica. Bueno, sigamos con Alexis Carrel. Iba en el tren, y en el tren este también viajaba Marie Ferrand, una enferma que iba con el ánimo, con la ilusión de curarse en Lourdes. Pero Marie Ferrand se fue encontrando cada vez peor. Los amigos de Marie Ferrand llamaron la presencia de un médico. Acudió a Alexis Carrel y examinó a la enferma. Diagnosticó peritonitis. La cosa no podía ser peor. Era irreversible. Aquello no tenía solución. Marie Ferrand se moría. Alexis Carrel se volvió a los que estaban con él, a sus compañeros, y les dijo, si esta mujer sana, yo creeré en los milagros. Dios le tomó la palabra. Marie Ferrand no solamente llegó a Lourdes, sino que quedó curada instantáneamente. Los milagros han existido, los milagros existen. De hecho, la Iglesia no nombra a nadie santo, sino es que Dios, a través de la intercesión de ese santo, obra una curación milagrosa. Así son las cosas. ¿Es Dios un ser personal con el que se puede hablar? Sí. Con Dios se puede hablar porque Dios no es algo. Dios es alguien y podemos dirigirnos a Él, podemos hablarle. Me refiero ahora que es posible hablar con Dios mediante la oración mental. Esa oración que cuando yo empiezo, estreno. Le digo, hola, hablo con Dios. Le digo que le quiero, le digo que me gustaría pedirle perdón por las cosas que he hecho. Le digo cómo me va la vida, le digo. Puede que a alguno le parezca esto muy extraño y diga, pero ¿de qué me está hablando este señor? Os advierto que si nos encontráramos con alguien que no conoce nada de la técnica, nada, absolutamente nada, que nunca ha visto, por ejemplo, un teléfono y le dijeras, mira, con este aparato tan pequeño, ¿lo ves? Si aprietas estas teclas podrás hablar con una persona que está en tus antípodas. Probablemente tendrás que hablar en inglés. Este hombre que no conoce la técnica diría, es imposible, ¿cómo voy a hablar? No, porque las ondas van por el aire y el viento no se lleva. Es posible hablar con Dios, aunque a Dios no lo vemos. Es posible hablar con Dios porque a Dios le hablamos con el corazón. Si he perdido la fe, ¿cómo puedo recuperarla? La fe es muy parecida al deporte. Puede que una persona haya perdido su forma física. Pues la forma física no se recupera por mucho que te hablen del deporte. No, has de ser tú con paciencia, no te desanimes. Empieza a moverte, practica el deporte. Ya verás cómo vas encontrando la forma. Con Dios pasa lo mismo. Dices que has perdido la fe. Muy probablemente se ha dormido. La fe muchas veces está dormida. Hay que despertarla, hay que ejercitarse, hay que rezar, hay que rezar. Pídele a Dios la fe. Vamos, ya verás cómo la fe simplemente estaba dormida. Ya verás cómo se despierta. Ejercítate, reza e infórmate, lee, pregunta, habla. La fe saldrá, emergerá de nuevo con una gran fuerza.
Puede que creas en Dios o puede que no creas en Dios. Lo que no tienes que olvidar es que Dios sí que cree en ti y está constantemente yendo a tu encuentro, a través de un amigo, a través de un libro, a través de un vídeo. Dios te busca, pide tu respuesta. Tú le puedes decir no, o le puedes decir espera, y Él esperará. O le puedes decir sí, y Él, te aseguro, que se alegrará. Lo razonable es pensar que al principio había un ser que ha existido desde siempre, un ser que ha creado todo. En la realidad que observamos vemos un orden, una inteligencia ordenadora, una finalidad, un sentido, un plan preestablecido. Los científicos saben que el método científico, medir, cuantificar, no agota toda la realidad, ni sirve para dar sentido a la vida, a todas las personas. La conciencia es el núcleo más íntimo y secreto de la persona, es el primer lugar de encuentro del hombre con Dios. No se puede construir un mundo mejor sin Dios. La ciencia no da sentido a la vida del hombre, ni la ciencia resuelve. El sufrimiento ayuda a madurar, y el sufrimiento, cuando es ajeno, cuando vemos sufrir a los demás, nos lleva a darnos a los demás. Yo te voy a ayudar a ti. El sufrimiento, la obligación, existe la necesidad de buscar la verdad, de poner los medios para alcanzarla, y una vez conocida la verdad, asumirla, abrazarla, practicarla. Si no buscáramos por amor de Dios, conocer a personas que luchan por amar a Dios es una experiencia única que nos lleva a Dios. Las personas que luchan por amar a Dios acaban siendo un reflejo más o menos intenso de Dios. Son ejemplos. Pasa lo mismo. Dices que has perdido la fe. Muy probablemente se ha dormido. La fe muchas veces está dormida. Hay que despertarla, hay que ejercitarse, hay que rezar, hay que rezar. Pídele. Es posible hablar con Dios, aunque a Dios no lo vemos. Es posible hablar con Dios porque a Dios le hablamos con el corazón.